Muy buenos días. Vamos a esperar medio minuto más para que se activen las conexiones de las personas que estaban en la sala de espera. Lo primero que quiero es pedir disculpas por la demora en el inicio de esta jornada. Como saben, nos gusta ser siempre muy puntuales en la cámara, pero hoy por un problema técnico no ha sido posible y comenzamos con 15 minutos de retraso. Por eso, para recuperar el tiempo perdido lo antes posible, voy a procurar ser muy breve en mi presentación. Simplemente quiero bueno, pues saludar, dar los buenos días a la directora general de Fondos Europeos que nos acompaña, Paz Díaz. Bienvenida. Dar las gracias también a Alejandro Quintana y Adrián Luján de Soberbia Estudio que nos acompañan y van a ser los ponentes de la sesión de hoy. Y nada, sin más, cedo la palabra a Paz. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Alejandro, Adrián, al resto de participantes desde sus casas, oficinas, etcétera. Bueno, como siempre es un placer estar con vosotros aquí en la Cámara de Comercio, ayudando de alguna manera, ¿no?, a compartir lo que va saliendo, las últimas noticias relacionadas precisamente con los fondos Next Generation, ¿no?, que han generado tanta efervescencia a lo largo de los últimos meses, no solo aquí, bueno, en España, sino especialmente también en Cantabria. Son muchas las empresas, entidades, asociaciones, etcétera, que se han acercado con nosotros para preguntarnos, ¿no?, sobre cómo van a poder aprovechar precisamente estos fondos europeos, ¿no? Yo no he preparado una presentación al uso porque entiendo que estamos un poco como en casa entre amigos precisamente, y lo que quería comentaros es un poco cuáles son los últimos avances, ¿no? Me imagino que ya todos estaréis cansados de oír y escuchar múltiples conferencias, digamos, seminarios, etcétera, que se han organizado en relación a los fondos europeos. Sí me gustaría enfocarlo de una manera muy práctica, ¿no?, tratando de responder las posibles dudas o preguntas que tengan las empresas. Como sabéis, hace un año más o menos se aprobó por parte, un año y medio más o menos, se aprobó por parte del Consejo Europeo dotar precisamente o salir de esta pandemia que nos ha tocado vivir a partir, digamos, del apoyo, el soporte a los Estados miembros a partir del Next Generation, ¿no? Eso fue más o menos a finales de julio del 2020, ¿no? A España, que fue uno de los países que más beneficiado salió precisamente de este fondo, le tocaron o le han tocado unos 140.000 millones de euros, que están divididos prácticamente en dos formas o en dos formatos. Uno a través de financiación a proyectos a fondo perdido, que son más o menos unos 70.000 millones de euros, 72.000 millones de euros, y el resto hasta completar los 140.000 millones de euros, que van a ir a través de créditos blandos, etcétera, que se van a poder disfrutar a partir del año 2024-2025. Por lo tanto, ahora estamos en esa primera fase, los próximos años, el 21, 22 y 23, 21 que ya acaba y que se ha dedicado un poco a estructurar cómo se van a gestionar estos fondos. Se van a hacer uso precisamente de esa primera partida, de ese primer gran paquete de 72.000 millones de euros que España va a tener que gestionar, que asignar a proyectos estratégicos, ¿no? Siempre digo que este fondo Next Generation y en concreto la articulación que del mismo se hace en España, que se va a gestionar a través de lo que se conoce como el Plan Nacional de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Siempre digo, como decía, este fondo va destinado a transformar el modelo económico. Y digo transformar porque, bueno, las autoridades y sobre todo desde el Ministerio y desde Europa se han encargado de repetirlo muchísimas veces. Esto no se trata de un conjunto de ayudas o subvenciones que deben irse, digamos, a las empresas para que después se diluya, digamos, sin algo que no genere, digamos, una transformación. Se trata de pensar cómo visualizamos la Unión Europea del futuro. Y si os pido, por favor, que hagamos un análisis, digamos, desde un enfoque más amplio, ¿no? Estamos ahora a nivel planetario enfrentando una serie de retos, lo estamos viviendo día a día, las dificultades que tenemos, por ejemplo, para acceder a ciertas materias primas que escasean, problemas de logística que se están dando por la concentración precisamente de las materias primas en algunos países, deslocalización de empresas que ha habido a lo largo de las últimas décadas y que, bueno, genera que efectivamente la producción se genere en ciertos espacios, en ciertas zonas geográficas. Bueno, pues la Unión Europea debe hacer frente a estos retos para los próximos 20 o 30 años. Yo sé que desde el punto de vista de una empresa, de una pyme es muy difícil planear para un futuro de 20 o 30 años, pero es donde tenemos que posicionarnos desde la perspectiva de la Unión Europea.
cuál es la Unión Europea que visualizamos para el 2040-2050, ¿no? Y hay una serie de retos importantísimos, como es precisamente cómo afrontamos esa transición ecológica tan necesaria, ¿no? La Unión Europea, si no hacemos algo, va a perder competitividad en los próximos años. Están saliendo países emergentes, lo tenemos en el caso de China, de India, bueno, Estados Unidos, países emergentes también, otros países asiáticos, en América Latina, México, Brasil, son países que van adquiriendo cada vez mayor peso económico y demográfico, no olvidemos, ¿no? Se calcula que la Unión Europea va a perder entre un 10 y un 20% de su población de aquí al 2050, ¿no? Y eso obviamente impactará a nivel económico en muchos aspectos, ¿no? Por lo tanto, es necesario, digamos, que la Unión Europea no pierda esa competitividad y acometa lo antes posible una serie de transformaciones si realmente quiere seguir siendo un actor de relevancia a nivel internacional. Y esas transformaciones pasan precisamente por dos aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, acometer la tan deseada transformación digital, cómo hacer llegar esa digitalización a todos los ámbitos de nuestra economía, de nuestra vida diaria, de nuestras empresas, de nuestras pymes, en el día a día del ciudadano europeo, cómo hacerle más digitalizado, más familiarizado con esas nuevas herramientas digitales. Y en segundo lugar, cómo llevar a cabo, y es quizá uno de los elementos clave en todo este proceso, cómo acometer ese tan necesario proceso de descarbonización para cumplir precisamente con los objetivos marcados en la Cumbre del Clima de París y más recientemente del Reino Unido relacionada con las emisiones cero, cómo hacer, por ejemplo, que los procesos productivos sean más sostenibles con nuestro entorno y con nuestro medio ambiente, ¿no? La Unión Europea enarbola esa bandera del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, y yo por lo menos estoy convencida de que si la Unión Europea enarbola esa bandera, otros países, quizá más lentamente, quizá digamos con peros, etcétera, van a ir siguiendo esa estela. Por lo tanto, esos son los dos pilares sobre los que se sustenta el modelo económico y de crecimiento de la Unión Europea para los próximos años, y es normal que precisamente en este contexto de pandemia y a la hora de facilitar el acceso a una serie de fondos a los países miembros, pues bueno, es normal que todos los proyectos, todas las iniciativas que encajen dentro de estos fondos Next Generation deban cumplir o respetar esas pautas, esas líneas que ha marcado la Unión Europea, que van muy ligadas con esa necesaria transformación digital y con la necesaria también descarbonización de la economía, de los procesos productivos en Europa, para lograr precisamente esa emisión de cero de aquí al 2050. Y en esas estamos, ¿no? La mayor parte de los ministerios, todos los ministerios del Gobierno de España han estado trabajando a lo largo de los últimos meses en detectar y en articular un programa de actuación que sea acometido tanto desde los ministerios como desde las comunidades autónomas y que logre precisamente esos objetivos. En estos últimos meses, como decía, son numerosas las empresas que se han acercado para preguntarnos, oye, ¿cómo puedo yo participar de estos fondos? Parece que si no obtengo fondos, si soy empresa y no obtengo fondos de este programa Next Generation, como que soy el tonto del lugar, ¿no? Y para nada, o sea, es ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo beneficiarme de los mismos? Bueno, pues como decía, se ha estado trabajando en los últimos meses en articular toda la estructura del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Ya están empezando a llegar los primeros fondos. Como sabéis, en el mes de agosto la Unión Europea aprobó una primera partida de 9.000 millones de euros. Se acaba de aprobar una segunda partida a finales de noviembre de otros 10.000 millones de euros. Son 19.000 millones de euros que ya han sido transferidos en gran parte a las comunidades autónomas. En concreto a Cantabria han llegado 41 millones. Y son fondos, al menos este gran primer paquete de 72.000 millones de euros, que se van a articular en gran medida de dos formas. Una parte va a ser gestionada directamente por los propios ministerios. Ayer mismo teníamos una sesión informativa a la que se invitó a la Cámara de Comercio y a otras empresas a que participaran con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Economía y Digitalización. Un primer paquete que va a ser gestionado, como decía, por los ministerios directamente y que a partir de febrero se va a visualizar en una cascada de subvenciones, líneas de apoyo, ayudas, etcétera, que se van a ir publicando y lanzando a nivel nacional. Y la otra partida que se va a gestionar a partir de transferencias directas que van a gestionar, valga la redundancia, las propias consejerías de las comunidades autónomas, ¿no? Desde hace varios meses, el Gobierno de Cantabria, a través de las consejerías de las direcciones generales, están participando en reuniones interterritoriales donde se les está informando de las transferencias específicas que van a poder
gestionar directamente. Cantabria, digamos, va a estar participando, obviamente, o ha estado participando en estas reuniones y ya está articulando, ya sabe qué cantidades va a recibir en el año 2022 y está terminando de articular las órdenes y las bases de subvención y de ayudas para que van a salir publicadas a finales de este año y principios del siguiente. Y bueno, pues a partir de ahí va a ser una lluvia de subvenciones, tanto a nivel regional como a nivel nacional, de las cuales van a poder disfrutar las diferentes comunidades autónomas. Como decía, y dado que la jornada de hoy está muy enfocada a tema de digitalización, es un pilar transversal que va a estar presente en muchos ámbitos, no solamente ayudas específicas, por ejemplo, para lograr una mayor conectividad en todos los sectores, a nivel del pequeño y mediano empresario, del pequeño comercio, etcétera, sino que también la digitalización va a estar presente pues, en iniciativas de mayor calado. El día 9 de diciembre, finalmente, la Unión Europea aprobó, por ejemplo, el PERTE del automóvil y del vehículo eléctrico conectado, ¿no? Como bien decía ayer el responsable de digitalización del Ministerio. Quiero decir que es un PERTE dedicado, enfocado de manera específica al sector de la automoción, en el que también, por ejemplo, van a tener cabida aquellas empresas pymes, porque no olvidemos que en un PERTE tiene que haber al menos 40% de presencia de pymes, del sector automoción, pero también del sector de la digitalización, de la inteligencia artificial, etcétera, que con su expertise contribuyan precisamente a lograr esa necesaria transformación del sector del vehículo, ¿no? eléctrico. En definitiva, van a ser muchas líneas de actuación las que se van a publicar. Yo os invito a que estéis como cámara, como asociaciones, como clusters, etcétera, a que estéis en constante comunicación con las consejerías del ramo y que, bueno, a través también de la Oficina de Asuntos Europeos de la Dirección General de Fondos Europeos podemos informaros de las distintas llamadas, convocatorias a subvenciones que se van a ir publicando. Os invito también a que estéis informados a través de la propia página web que los ministerios que el Gobierno de España ha lanzado y que se llama planderecuperación.es, donde ahí vais a tener información detallada y día a día actualizada sobre las distintas convocatorias, ayudas a subvención, etcétera, que se van a ir publicando. Cada una de las convocatorias va a tener sus características específicas, sus requisitos, etcétera. Y bueno, pues yo os animo a que os informéis. Si tenéis duda, de nuevo, contactadnos a nosotros porque en la medida de nuestras posibilidades trataremos de resolver las mismas. No olvidéis que van a tratar de ser proyectos integrales, proyectos estratégicos. Esto no va de, oye, financiame mi proyecto de 2 millones de euros, de 1 millón de euros. Esto no va de esto. Esto se trata de líneas de subvención, de proyectos estratégicos. Aquellos que obviamente opten a fondos de mayor calado tendrán que integrar consorcios con otras empresas, con centros tecnológicos, con centros de investigación, universidades, etcétera, para tratar de buscar proyectos integrales. Y bueno, siempre respetando la normativa europea en materia de ayudas de Estado. Una empresa no puede recibir más allá de 750.000 euros máximo, porque de lo contrario estaríamos violando precisamente esa normativa en materia de ayudas y por lo tanto la libre competencia, ¿no? del espacio comunitario, ¿no? Que es lo que se nos pide. Por lo demás, pues lo que decía, ¿no? Hay que mantenerse informados porque en los próximos meses va a haber una cascada, una lluvia de subvenciones y yo estoy segura de que muchas de las empresas aquí presentes van a poder optar a las mismas. No me quiero entretener más, Erika, porque seguramente que va a haber muchas dudas al final de la jornada. Yo creo que te cedo la palabra a Alejandro y a Adrián, que seguramente, pues como expertos que son, pues nos pueden compartir su visión al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Paz, por acompañarnos siempre y por esta exposición y al final sintetizar todo lo que se está haciendo en la región y lo que viene por delante, ¿no? lo que nos vendrá en el 2022. Así que todas las empresas que nos acompañan bueno, pues tendrán que estar muy atentas a la información que les vayamos proporcionando para poder optar a estas ayudas. Nada, y ahora pasamos la palabra a Alejandro Quintana y Adrián Luján de Soberbia Studio, que nos van a hablar de su experiencia concreta en materia de digitalización y concretamente pues para las empresas en Internet. Así que nada, adelante Alejandro, Adrián, muchas gracias de nuevo por vuestra colaboración y bienvenidos. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos los que nos estéis escuchando y gracias por darnos este espacio también a la cámara. Y nada, primero presentarnos, pues como ya han dicho, somos Alejandro y Adrián y somos fundadores de Soberbia Studio.
que es un estudio que ayuda a digitalizarse principalmente a pymes. Por eso creo que es interesante que os contemos nuestra experiencia desde nuestro lado, ¿no? Cómo llegan a nosotros las pymes, qué necesitan, cuáles son sus problemas y el objetivo de esta presentación es un poco explicar qué es la digitalización desde nuestro punto de vista de una forma más simplificada, porque la digitalización es muy grande, pero bueno, cómo influye, digamos, a un pequeño comercio que quiere mostrar su presencia en Internet y conseguir vender mejor sus productos y sus servicios, que al final es lo que quieres desde cualquier negocio. Entonces, ahora os podemos a compartir la pantalla, que entiendo que lo estáis viendo ya. Bueno, lo hemos titulado Encuentra tu Oasis, lo explicaremos más adelante, pero bueno, ahora simplemente, como os decía, somos una empresa que ¿qué hacemos? Pues a nosotros nos llegan dos tipos de clientes principalmente. El que no tiene presencia ninguna en Internet, que quiere tener presencia en Internet. Entonces nosotros le ayudamos, por un lado, a crear su identidad en Internet, que no es la misma que fuera, es un reflejo de su identidad offline, digamos, pues hay que hacerla online y les ayudamos a ello. Les ayudamos a digitalizarse en el sentido técnico de la palabra, es decir, a crear las herramientas, que puede ser desde una página web, desde un sistema de gestión de archivos, desde un sistema de formularios, desde un sistema, incluso poder hacerte pedidos por WhatsApp, ya te estás digitalizando. Las cosas pueden ser muy sencillas, muy complicadas, y se puede hacer enorme la digitalización, pero bueno, por algún punto hay que empezar. Una vez que una empresa tiene sus herramientas, entramos en el marketing online, que es utilizar esas herramientas para atraer a tu público objetivo y fidelizarlo. Es decir, hay dos procesos, en realidad hay más, pero para simplificarlo hay dos. Atraer primero a tu público y luego, cuando ya le tienes contigo, mantenerlo, tratarle bien y conseguir que se lleve el mejor servicio posible. Bueno, como definición básica de la digitalización, al final la digitalización es utilizar las herramientas modernas, digitales, obviamente, para mejorar los procesos de trabajo o la venta de productos y servicios. Nosotros nos intentamos en ayudaros a la venta de productos y servicios. Y es un poco lo que os vamos a explicar. Trabajamos principalmente para, como os dije antes, para pymes, con esos dos perfiles, y el proceso siempre suele ser el mismo. Y ahora Alex os va a pasar a contar algunos puntos que, como ejemplo de qué es la digitalización y cosas que podéis hacer para conseguirlo. Vale, pues continuando con lo que está comentando Adrián, aquí tenemos alguna referencia de algunos clientes que probablemente vosotros conoceréis si vivís en Cantabria. Entonces, pues bueno, retomando la definición de transformación digital, como bien decía Adrián, es simplemente utilizar herramientas digitales en la mejora de procesos, que al final siempre pues derivan en una mejor gestión de los clientes y, en definitiva, del aumento de las ventas. A continuación, os vamos a mostrar de manera más ilustrativa 5 ejemplos de la vida real de personas que necesitan digitalizarse. Y creo que aquí se va a ver bastante mejor un poco todo lo que vamos haciendo. De hecho, nos gustaría luego que si hay debate o algún tipo de pregunta, que simplemente nos puedan hacer ese mismo tipo de preguntas, para que vean que al final son pues, cosas que se cuestiona cualquier pequeña o mediana empresa y que a nosotros simplemente le damos respuesta. Bueno, sin más, pues pasamos al ejemplo número 1. Aquí tenemos un ejemplo de una joyería a pie de tienda, o sea, de pie de calle, en la Plaza Pombo, detrás del Banco Santander, donde existía una joyería que no tenía ningún tipo de presencia digital. Simplemente era una tienda con una persona que se dedicaba a un especialista en joyería y que realmente tenía su taller de joyería, pero no tenía ningún tipo de presencia online, tanto ni a nivel personal ni a nivel de servicio. Simplemente él pues, creaba las joyas, pero no tenía ningún tipo de visibilidad. Entonces, él contactó con nosotros, Santiago, y decidimos crear lo que es desde cero, lo que es su imagen, tanto personal, con su identidad de marca, como comentaba Adrián al principio, como a través de la web poder, digamos, darse a conocer al mundo, que ya localmente él ya lo hacía. Entonces, bueno, si quieres, Adrián, podemos entrar en lo que es su página web. Decidimos crearle la página web desde cero. Para ello hicimos una labor no solo de conocer los servicios que él hacía, sino de la fotografía. Todas las fotografías que veis son de propiedad suya, porque es realmente su mujer y él como propietario de las joyas que realmente hace. Los servicios, tuvimos que simplificar los servicios que él hacía, la fabricación, reparación de joyas, transformación de joyas, personas que no sabían que existía también el poder recoger una joya de antepasados o lo que sea,
pues él realmente dentro de su taller pues lo realizaba. Todo este tipo de cosas al final han repercutido muy positivamente en que, primero en él personalmente, porque de alguna manera hemos sido capaces de mostrar, de realmente representarle y fomentar lo que él hace y de alguna manera también, a pesar de que a él le costaba, porque este tipo de personas, talleres, son bastante introvertidos, todo hay que decirlo, pues le costaba un poco el mostrarse, ¿no? Entonces, gracias a los servicios que le hemos podido prestar, pues de alguna manera se siente bastante agradecido de lo que ha hecho. Esto vemos que es un ejemplo empezando desde cero. De hecho, en un segundo proceso, lo que él ya está clientes no solo de Santander, sino fuera de Santander. Pues este es un ejemplo así muy, muy sencillo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el caso número 2, también muy vinculado con Cantabria, que es una escuela de surf en la playa de Somo, donde una escuela contactó con nosotros para digitalizarse, puesto que tenía un problema en el que para gestionar sus reservas le llegaban vía WhatsApp o le llegaban vía por teléfono. Necesitaba una plataforma en la que poder gestionar a sus clientes. Como bien sabéis, Somo se ha convertido en una de las capitales europeas del surf y viene gente de toda Europa, Italia, Inglaterra, Alemania, etc. Entonces, a través de esta herramienta, pues ha conseguido crear un sistema de prerreservas en la que puede gestionar muchísimo mejor e informar sobre todo a las personas que van a llegar a Santander y que quieren realizar surf en un determinado día para un determinado curso que ellos exponen. Tuvimos que traducir también la página a inglés, puesto que pues, así lo requerían los clientes que teníamos. Como veis, un caso sencillo, pero que al final pues, todo este tipo de cosas repercuten positivamente. Vale, pues pasamos al siguiente. Vale, aquí tenemos otro caso real, que es una tienda física en Santander, en Hernán Cortés. Es una página de decoración donde aquí al final ellos una página de decoración con objetos con productos muy bien escogidos. Necesitaba una presencia local, pero también nacional. Aquí hemos puesto en el enlace Google Business, puesto que un poco las herramientas que nosotros desarrollamos, muchas de ellas son gratis. No es que nosotros hagamos publicidad de Google, pero realmente hay muchísimas herramientas hoy en día a disposición de cualquiera que de manera gratuita, con una buena información, incluso animo un poco a todos vosotros, me estáis escuchando, a tener unas buenas fotos y una buena descripción, podéis tener ya una presencia local bastante grande y podéis dar una imagen bastante buena de vuestro negocio. Y además, pensad que la digitalización ya no es una opción, es una obligación, porque si vuestro negocio está geolocalizado, el que alguien pueda poner una reseña en vuestro local, en vuestro negocio, de alguna manera ya se os está digitalizando o de alguna manera os está haciendo vuestro marketing. Entonces, debéis controlar vuestro proyecto digital, puesto que prácticamente todos somos visibles en cuanto a nuestro negocio y como personas. ¿Vale? Vale, aquí pasamos al cuarto ejemplo. Esto se trataba de cómo fortalecer un servicio que una óptica a la hora de graduar a sus clientes, porque en las ópticas no solo se venden gafas, sino además se vende un servicio de lo que es un test de la visión, etcétera, pues decidimos crear un vídeo para potenciar este servicio. Pues si queréis os ponemos el vídeo, son 20 segundos y así veis un poco pues, el resultado. No sé si yo creo que se ve, ¿no? Se ve bien, ¿verdad? Como veis, hacemos mucho hincapié en lo que es la imagen. Hoy en día el texto es muy importante, pero la imagen, sobre todo el vídeo y las imágenes, una imagen vale más que 1000 palabras y en Internet muchísimo más. Al final la gente te está percibiendo en un segundo y entonces hacemos muchísimo hincapié en cómo mostraros en las imágenes, en la imagen que vosotros queréis que perciban de vosotros, y por eso es algo que cuidamos muchísimo a la hora de hacer los proyectos y al tratar con los clientes. Por último, caso número 5, esto se trata de una empresa que fabrica y distribuye lo que conocíamos antiguamente como coches de Scalextric, mal llamado coches de Scalextric porque es una gama
de coches, slots de competición, y se trata de una empresa con sede en Alicante, pero cuya mayor distribución está en Torrelavega, en Cantabria. Entonces, básicamente aquí es el ejemplo de piensa en local, pero no tengas miedo de actuar en global. Esta empresa actualmente vende sus productos en todo el mundo. Cuando decimos todo el mundo, en Australia, donde tienen gran parte de sus fans para este tipo de competiciones. Con lo cual, para que veáis en este ejemplo, que como una empresa local, a través de una ultra especialización, porque esto se trata de un nicho de mercado para un público muy determinado, pues es capaz de obtener rentabilidad y ventas a través de una plataforma digital en la que pues, hicimos lo que es su página web traducida en inglés y con una serie de peculiaridades, bueno, pero tampoco vamos a entrar, pero que la página realmente hace muchísimas cosas para poder dar ese servicio. Aquí tenéis un poco el ejemplo de lo que es la página web y de todos los, digamos, que aquí se une un poco también la fabricación, la innovación por parte del desarrollo, y al final nosotros somos la última cadena o el eslabón de la cadena, que nos encargamos de la distribución y también de su imagen y de cómo se percibe para el resto. Sí, al final el ejemplo en cuanto a la digitalización, en este caso, este ejemplo nos muestra muy claramente eso de que pasas de estar en una calle de Santander a estar en todo el mundo, si te lo propones. Con una inversión que hace años sería enorme, ¿no? Para plantearte que te compren en Estados Unidos, hoy en día se puede hacer. Con trabajo y digitalizando y haciendo bien las cosas se puede llegar a vender. Puedes dirigirte a público de cualquier parte del mundo. Ese es un poco el ejemplo la conclusión de este caso. Al igual que este, pues al final, si en el caso que vimos del vídeo, si tenemos mucha gente o tú haces una búsqueda rápida en Google, me quiero graduar, busco una óptica en Santander, tú te has cuidado en mostrar bien tu servicio, ya puede ser con un vídeo, con unas buenas fotos, con un buen texto donde te explico al cliente cómo es el proceso, porque al fin y al cabo, nosotros nos tenemos que digitalizar porque el primero que se ha digitalizado es el cliente. El cliente es el primero que va a comprar por el móvil, que va a buscar un servicio por el móvil, inevitablemente. Algo que se va a convertir en algo cada vez más habitual. Es decir, las nuevas generaciones ya no conciben otra manera. Incluso hay una barrera de entrada a las tiendas y buscan información antes de ir, quieren estar seguros de cómo es, qué hay dentro, cómo va a ser el servicio. Entonces, si tú preparas a ese cliente mostrándole tu servicio como es, sin más mostrarlo como es, para que vayan seguros, pero al final tu público es el que es. No puedes mentir en el vídeo que hagas para que cuando lleguen se encuentren otra cosa, porque eso va a ser peor. Pero simplemente es eso, darle ese servicio porque sabemos que lo va a buscar. Y en estos casos son los mismos. En este caso, las opiniones en el Google Business. Me dicen, ¿conoces esta tienda? Bueno, la busco en internet y veo buenas opiniones, buenas fotos. Ya has roto esa barrera de convencimiento. Y es una digitalización muy sencilla. Este es otro caso de digitalización muy sencillo. La barrera de que me tengan que llamar por teléfono para reservar o que me tienen que escribir por WhatsApp. Simplemente un formulario que es relativamente sencillo, ya rompe esas barreras, las consultas son mucho mayores, especialmente las consultas de fuera. Mucha gente que viene a veranear a Santander, quiere surfear en Somo y en un formulario se atreve a pedirlo porque no sabe si al llamar van a saber inglés, etc. Entonces simplemente utilizando el formulario. Y bueno, como decía Alex, es el ejemplo más básico de digitalización. ¿Por dónde empiezo? Pues bueno, suelo empezar por una web. No siempre es necesario, pero bueno, es un ejemplo de no existo en internet, o incluso sí existo, pero lo que tengo es aparezco en un directorio con el teléfono mal, porque puede pasar. Al final tú en internet estás sin querer. Aparezco en un directorio con el teléfono mal, con una mala dirección, incluso con unas malas fotos, y entonces está haciendo publicidad mal. Entonces es tomar el control de esa publicidad digitalizando. Pues puede ser una simple página web, un Google Business, etc. Y bueno, como la conferencia se llamaba Encuentra tu Oasis, pues vamos a explicar un poco qué es ese Oasis o por qué lo llamamos Oasis. Este es como el reto, ¿no? Porque al final nos decía Erika que le parecía curioso lo del nombre del Oasis. Y bueno, ahora lo explicará Adrián. Es un poco una metodología, porque al final todo esto es muy complicado de entender y muchos tecnicismos. Entonces lo hemos querido que lo explique Adrián, asociarlo a lo que es un... Sí, bueno, es muy sencillo porque, al final, es una metáfora bastante simple, pero bueno, pues Internet es un desierto. En el 2000 o antes era un oasis todo Internet, porque al final había toda competencia y era fácil entrar. Ahora mismo es un desierto.
¿En qué sentido? Pues cuando nos viene ese cliente que dice, oh, tengo esta página web que estoy vendiendo este producto y no entra nadie, o entro muy pocos pedidos, etcétera. Porque estás en mitad del desierto, nadie está viendo esa web. Entonces, si vemos la definición, que es un paraje aislado en el desierto en el que hay agua y crece vegetación. Y luego vemos aquí el agua de los oasis puede surgir de forma espontánea o mediante excavación de pozos. Bueno, de forma espontánea pues va a ser muy difícil, entonces tendremos que excavar pozos. De excavar pozos, al final es aplicar todas esas herramientas para que el agua empiece a fluir alrededor de tu negocio. Que puede empezar con un hilillo de agua y acabar siendo un río. Toda la digitalización, excepto que sea un producto excelente, que solo tienes tú en el mundo y te van a comprar a ti, es gradual. Eso sí, es como una escalera en la que vas subiendo peldaños y es muy difícil, cuesta subirlos, pero es muy, muy, muy difícil volver atrás, a no ser que lo abandones. Entonces es un proceso muy largo, pero que puede garantizar la vida de tu negocio en el futuro. Es decir, si tú empiezas a digitalizarte ahora, igual dentro de 5 años, 6 años, la mitad de tus ventas ya están en Internet y has hecho sobrevivir a tu negocio. Igual otros que no lo han hecho, desgraciadamente van a morir o se tienen que reinventar o hacen una digitalización más rápido o 1000 formas, pero tú te lo puedes asegurar ahora de forma gradual. Lo que queremos enseñaros aquí de una forma muy sencilla, la digitalización incluso en nuestro sector es muy grande, pero bueno, os vamos a poner 4 pasos sencillos o 4 ejemplos sencillos de qué requiere una digitalización. Lo primero y más importante es definir tu cliente ideal. Sé que es un topicazo, etcétera, etcétera, pero es que no se hace y hay que hacerlo. O sea, y cuando hablamos de definir, en marketing se dibuja incluso a esa persona. O sea, se le pone cara, cómo viste, qué música le gusta, etcétera. Puedes tener varios públicos objetivos, pero claro, ¿eso para qué sirve? Para cuando tú vayas a escribir un mensaje en redes, vayas a contestar un correo, sabes a la persona que le estás contestando. Al menos un porcentaje muy grande de esa definición que has hecho. Entonces, es muy importante y hay que empezar por ahí. Que aquí pierdes 2 días, 3 reuniones, una semana en hacerlo, no importa. Es lo más importante, porque ya sabes a quién vas a hablar durante el resto del proceso, que pueden ser muchos años. Por supuesto, puede ir cambiando, puede ir creciendo, las pistas que te va a dar la interacción con los clientes, puedes ir cambiando ese perfil hasta perfeccionarlo más, o vas a crear otros perfiles diferentes a medida que añadas nuevos productos, etc. El 2, construye tu oasis. A esto nos referimos con crear esa tecnología de la que hablábamos antes. Pues tienes tu web, tienes un sistema de newsletter, que es súper importante hoy en día, tienes unas redes sociales, la marca digital, tienes un sistema, tienes un tono con el que hablas, tienes un diseño, o sea, un estilo en las fotos, que es muy importante, porque el cliente ideal no eres tú el que va a definir el estilo de las fotos, el cliente ideal es el que te va a definir. Pues si estoy vendiendo a un tipo de cliente que le gusta la decoración, le gustan las cosas ordenadas, pues tendré que hacer las fotos así. Les gustan las fotos con mucho sol, con mucha luz, pues tendré que hacer mis fotos así y mi contenido tendrá que ser así, porque quiero atraer a ese público. Es tan sencillo como eso. Una vez que tienes todas las herramientas preparadas, hemos puesto el punto 3, que es otro granito dentro de este gran desierto, pero es muy importante, que es utiliza el SEO. Que al final, bueno, ponemos aquí tu contenido, el título de las páginas, está basado en las búsquedas de análisis palabras clave, que dicho llanamente es lo que busca la gente en Internet. Es decir, tú estás vendiendo un servicio, imagínate que yo vendo reparación de aspiradoras. Tengo que saber cómo la gente busca eso en Internet. ¿Qué palabras pone en Google para encontrar eso? Y hacer mi página acorde a eso. Una búsqueda, por ejemplo, aquí de memoria, con la experiencia que tenemos, seguramente sea ¿cuánto cuesta arreglar mi aspiradora vieja? Esa será una búsqueda que la gente haga seguro. Y es una búsqueda tan larga que eso nos da la pista que sabemos que esa persona va a acabar adquiriendo ese servicio en un porcentaje alto de esas búsquedas. Entonces, tu web tiene que tener ese contenido, responder esas preguntas para que lleguen a ti. Y esto lo puedes aplicar a cualquier producto, a cualquier sector, etcétera. Que es una de las principales razones por las que la gente no tiene visitas. Porque estoy vendiendo zapatos, por ejemplo, pero si busco zapatos de tacón negro, no aparece mi tienda, porque lo estoy poniendo mal, porque está mal hecho el SEO. Es tan sencillo como eso. El SEO suena muy técnico y demás, pero simplemente es poner los servicios bien explicados, acordes a cómo te busca la gente. Y por cuarto y último sería organiza tu comunicación. ¿A qué nos referimos con esto? Algo con lo que lidiamos a diario, prácticamente todas las empresas que llevamos, es los tiempos. Pongo un caso, el Black Friday, que seguramente todos lo habréis hecho, sufrido, como queráis llamarlo. Es algo que hay que empezar a preparar en agosto. Tanto para la publicidad, como para los contenidos, como para la estrategia, como para qué correos voy a enviar, cómo se va a llamar, qué descuentos voy a hacer.
Y con eso con todo. O sea, 2 meses de antelación, tenerlo todo listo, es fundamental para todo. Al principio es tedioso. A ver, al final tienes que hacerte un calendario nuevo, es un nuevo sistema de trabajo en tu vida y es difícil, pero es que te va a facilitar muchísimo la vida. Al final es una agenda paralela que llevas a tu negocio y al final lo que decimos siempre es darle la importancia que tiene tu presencia en Internet, porque igual que decíamos antes que puedes pasar de lo local a lo global, es que al final abrir una web online, una tienda online es como crear una tienda. O sea, tienes tu tienda física y abres otra. Lo que pasa es que en vez de pagar un alquiler, pagas un hosting y pagas a una agencia o a quien sea para tenerlo. Pero es que puede ser muy potente y tienes que darle la misma importancia que la tienda física. Y bueno, todo lo que os hemos contado puede ser un poco, no sé, abrumador, muchos conceptos y demás. Bueno, al final de la presentación dejaremos el enlace en el chat para que podáis entrar. Esto es una página dentro de la web, para que podáis consultarlo. Abajo hay un formulario para que nos preguntéis lo que queráis durante el tiempo que sea, os contestaremos encantados. Y bueno, lo que os decía, estos son muchos conceptos que al final tenéis que buscar quien os ayude y demás. Y ahora os voy a dar 10 consejos para ver qué necesitáis para empezar a hacer esto o para retomar vuestro proyecto digital si lo habéis abandonado. Vale. Bueno, voy a ser muy breve y sobre todo voy a intentar ir a los últimos consejos que creo que son para nosotros los más importantes. Todo esto que os hemos contado al final no deja de ser un reto, con muchas ventajas, pero también con muchos, es decir, no quiero decir desventajas, pero que existe, hay que hacer una inversión, es un reto, o sea, al final todo esto genera muchísima ansiedad, genera mucha desinformación. Entonces, lo hemos resumido en qué 10 cosas o qué 10 puntos tenemos que tener en cuenta como personas que nos afectan a todos. Esto no solo nos afecta a todos, a nosotros como nuestro negocio y a las personas que nos estén viendo en su negocio, y son las preguntas que siempre nos hemos hecho. Lo que pasa que nosotros, para gestionar esa ansiedad que tenemos, pues por eso hemos montado nuestra empresa. No penséis que nosotros al final estamos continuamente bajo este decálogo, ¿no? Casi que hemos llamado un poco de resumir las cosas, que ya va más allá de cosas a hacer, sino cosas de la propia vida, ¿no? Es decir, al final, dentro de este decálogo, a nosotros todo esto requiere delegar. Es decir, una persona, una pyme puede hacer muchísimas cosas por sí misma, pero tiene que tenerla... A todos nos cuesta delegar y sobre todo cuando tenemos que pagar a otras personas porque hagan cosas, pero al final uno no es especialista en todo. Y entonces tiene que, por ahorrar tiempo, porque al final lo que ahorras es sobre todo tiempo, porque todo se puede aprender, tenemos que tener en cuenta de que hay que delegar y sobre todo en delegar muchas veces nos consideramos como cajas negras porque tenemos que hacer cosas para el cliente que él no comprende. Entonces, pues este tipo de trabajos hay que explicarlos muy bien. Bueno, pues lo tenéis aquí, delegar. Visión única del cliente. Esto yo creo que ya lo hemos explicado, voy muy rápido. Es decir, el cliente hoy no se pone en cuenta, no solo va a vernos a nuestra tienda física o nos llama por teléfono, sino que nos puede enviar un WhatsApp o incluso nos puede hacer una reseña o un formulario que ya hemos visto. Digitalización, pues por supuesto, ya pensamos que es sí o sí, por los casos que os hemos contado, e incluso tened muy en cuenta la idea de Google Business. O sea, ¿verdad? Quedaros con Google Business. Es que si vosotros os dais de alta en Google Business, gestionáis bien una herramienta gratuita en la que Google ya has hecho la mitad del trabajo, ya tenéis un primer paso muy, muy grande y muy avanzado. La hiperlocalización. Aquí nos referíamos al caso de, por ejemplo, el que hablábamos antes, de los coches, que una estrategia combinada de las redes sociales, incluso a veces habrá que hacer algún tipo de campaña, pues nos va a permitir el poder estar en infinidad de localidades. Aquí el punto 5, un buen producto que incluye un servicio. Aquí cuando estuvimos haciendo la presentación, Adrián y yo, teníamos nuestras, digamos, comentarios un poco distintos, pero en el fondo, es decir, hoy en día, ¿qué necesito? ¿Un producto o un servicio? Yo era más de la opinión de que había que aportar un servicio para que el cliente realmente nos valore. Pero al final lo que tú vendes es un producto asociado a un servicio. Hoy en día en Internet entras en Amazon y eres capaz de encontrar cualquier cosa, desde un bote de pintura, es que te da igual, cualquier cosa que tú vendas va a ver todo lo que lo esté vendiendo. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué me van a comprar a mí y no me van a comprar a otro? Entonces con la localización, que quizás es un término que no hemos hablado mucho hoy en día, la localización está ganando adeptos y un poco también por lo que es la pandemia. Al final la gente está decidiendo ir también a sus sitios locales, volver a su casa, comprar a su vecino, incluso un poco lo que nos comentaba Paz al principio del tema de la sostenibilidad.
sin entrar en todo este tipo de cosas, porque podríamos hacer otra conferencia con la sostenibilidad, la economía circular. Es decir, al final la gente está volviendo a sus sitios de donde nació, donde se crió, y le gusta comprar también la experiencia local. Entonces, esto es una de las ventajas que vemos o que debemos apostar, que realmente tenemos que comprar a las personas a las que conocemos porque nos van a dar un servicio, además de, sí, por supuesto, de crearnos un producto, en el caso de Santiago que vimos en la joyería, o de podernos dar un servicio a otro tipo de producto. En esto nosotros pues hacemos muchísimo hincapié. Por supuesto, las personas, todo el mundo tiene, sin talento y sin personas dispuestas a hacerlo, esto es imposible. Es decir, y insistiré en ello, o sea, personas que no están dispuestas a cambiar y que tienen el síndrome de los brazos cruzados, que decimos que es el que siempre está de brazos cruzados quejándose, somos muy directos. Es decir, pues nada, pues tú mismo, es decir, o cambias o te cambian. O sea, en ese sentido, tú puedes estar quejándote del mundo y de los planetas y de los astros, pero si tú no estás dispuesto a cambiar ni tienes a las personas adecuadas para hacer este cambio, pues el encontrar tu base va a ser muchísimo más difícil. Sistemas, bueno, esto pasaré muy rápido, es el saber qué tipo de... Hoy en día hay muchísima evolución en cuanto a los sistemas, programas, estamos bombardeados continuamente por formatos que podemos aprovechar y realmente pues, en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Un poco la cuestión es saber cómo los elegimos y de qué manera los ejecutamos. Rentabilidad. Aquí también, cuando nosotros creamos un proyecto, intentamos lo que es investigar todo el modelo de negocio de cada uno de los clientes. ¿Por qué? Porque se nos han dado casos de gente que estaba vendiendo en pérdidas. Es decir, al final tenemos que hacer muy bien los números y hoy en día la rentabilidad de todo nuestro proceso, desde que compramos un producto hasta que lo ponemos a un cliente en su casa o viene a buscarlo, debemos ser muy cautos con todos los números y todo lo que hacemos. Y por muchos motivos, es decir, hoy en día las propias marcas o los productos que tú vendas los están vendiendo ellos también. Hemos hablado de la competencia. Hoy en día hay que pulir muchísimo lo que es la rentabilidad de tu negocio y saber si esos descuentos de 2x1 tan importantes que hacemos pues realmente son buenos o no son tan buenos. Nuestra marca identidad, yo creo que ya lo hemos hablado bastante y es un poco el reflejo de los trabajos que habéis ido viendo como ejemplos. Y por último, lo que ya os comentaba, para mí es la más importante. Si no tenemos ambición ni ganas de cambiar, va a ser muy difícil porque cualquier cambio que queramos hacer nos lo vamos a poner a la defensiva, todo nos va a parecer mal, prueba y error. Es decir, hemos notado mucho que para este tipo de proyectos se hacen cosas que a veces no funcionan y tenemos, no sé, no estamos preparados como otros países no es que tengamos fallos, sino prueba y error lo que nos consigue llegar al objetivo. Y por último, que no me quiero extender más, hemos puesto una conclusión, y esto es un poco en base también a nuestra experiencia, y una de las conclusiones que debemos sacar de aquí es que al final todo se trata de tiempo, de dinero, por un poco lo que y de expectativas. También es verdad que hay que saber gestionar muy bien las expectativas porque dentro del mundo de la digitalización los resultados nunca llegan el primer día, sino que tiene que ser un proceso largo donde podamos ir midiendo poco a poco el objetivo al que queremos llegar mediante un sistema, mediante una forma de trabajo que requiere paciencia y sobre todo pues esperar a que lleguen los resultados. En esta foto hemos querido reflejar lo que es un oasis. Este es un oasis que está que es el Palacio de la Magdalena. Finalmente, como conclusión final, decir, y por enlazar la digitalización y la transformación digital en Cantabria, nosotros pensamos que vivimos en un oasis. Cantabria es un lugar privilegiado, creo que es un lugar con muchísimo potencial, donde personas que vivimos aquí nos sentimos muy a gusto, personas que hemos trabajado fuera de Santander, al final estamos volviendo y pensamos que tenemos una gran oportunidad, pero también es cierto que necesitamos un modo de vida y que al final pues aprovecharnos de la suerte, de la coyuntura que tenemos, que de verdad que vivimos en un oasis. Y bueno, esto es un poco la conclusión que yo he sacado, no sé si... Sí, yo quería decir tres cosas que creo que son muy importantes y que se me han surgido durante la presentación y que suelen ser repetitivas con las reuniones con clientes. La primera, que es Internet no es magia, o sea, no penséis que voy a entrar y voy a empezar eso
a fluir. Es un trabajo arduo, tedioso, apasionante, pero es constante. Es una maratón que nunca termina, pero de vez en cuando hay, o sea, está llena de alegrías y de satisfacciones, pero es lento como todo, porque todo el mundo está en Internet ya. Lo bueno es que todo el mundo no lo está haciendo bien. Y en el caso de Cantabria, como decía Luis ahora, la digitalización en Cantabria aún no ha llegado como otras grandes ciudades, lógicamente. Entonces es una muy buena oportunidad para empezar ahora a digitalizarse porque vas a ser de los primeros prácticamente. Por otro lado, barato sale caro, que sé que es un tópico, pero es que nosotros recibimos muchos clientes que ya tenían una digitalización hecha, ya sea una web, ya sea un proceso de venta X, y estaba mal. Entonces no servía y han tenido que pagar 2 veces. Entonces barato sale caro. Y por último, que la publicidad es lo último. Como veis en la presentación no hemos hablado nada de publicidad en Facebook, Instagram, que sé que está muy de moda y es muy importante, pero es que no puedes empezar la casa por el tejado. Nos vienen muchos clientes que dicen, quiero hacer publicidad en Facebook, Instagram. Ya, pero es que no tienes, tu web no está bien, tus imágenes no están bien, tu presencia en Internet no está bien. Entonces, la publicidad va a ir a un lugar donde no está bien. Entonces, sí, voy a traerte gente, pero esa gente no va a acabar comprándote porque lo que ve no está bien. Entonces, primero, haced eso y luego se podrá publicitar. Y bueno, yo creo que hasta aquí pondremos el enlace en el chat. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias, Alejandro. Nada, desde aquí disculpar a Pat, que ha tenido que salir ahora para otra reunión. Me avisaba que necesitaba desconectar ya. No sé si hay alguna consulta. Veo que ya habéis puesto el enlace de la presentación en el chat, así que animo a toda la audiencia a que pinche para que cuando se cierre la sesión no lo pierdan. Nada, yo les animaba en el chat también a ir planteando a través del apartado de preguntas y respuestas las consultas que tengan. Yo creo que han estado atentos y atentas a lo que estabais compartiendo y de momento prácticamente nadie nos ha dicho nada. Entonces, dice, a ver, por aquí, que no se ha visto en el chat, a ver un momento que os pongo, nos avisa Iván, que sí que nos ha estado comentando en el chat, nos avisaba que no se había visto el enlace. ¿Me podéis confirmar si ahora estáis viéndolo? A ver, Sara nos dice que tampoco ve el chat. Tal vez hayáis abierto la sesión desde el enlace y estéis viéndolo en el navegador. Si escribís soberbiaestudio.com, en soberbiaestudio.com lo tenéis. A ver, ahora estoy leyendo el chat, mientras no sé si vosotros lo estáis siguiendo también, Alejandro y Adrián. Bueno, para aquellas personas que por el motivo que fuera no hayan podido verlo en su chat durante esta jornada, se lo hacemos llegar nosotros desde la cámara, ¿vale? Se lo hacemos llegar en unos minutos, dentro de un rato, lo enviamos desde... Ahora sí, Iván, vale, me alegro. Nada, en cualquier caso lo apuntamos, como nos tenemos que comunicar, tenemos costumbre de comunicarnos después, pues para también la evaluación, que es muy importante para la cámara, conocer sus los comentarios, las impresiones, las necesidades que detectan, cualquier inquietud que pueda no estar resuelta dentro de nuestra oferta formativa, de las actividades que organizamos. Bueno, pues estamos abiertos a ir recabando esa información y a partir de ahí pues generar nuevos contenidos. Les decía antes también, al hilo de tus comentarios, Alejandro, que mañana tenemos otra jornada y ponía el enlace, pero está en nuestra página web, sobre ayudas en Cantabria a la economía circular, un poco siguiendo con todo lo que hemos ido comentando, y deciros que, en mi opinión, la exposición ha sido concreta y, no sé, muy visual, muy aterrizada, por decirlo de alguna manera, de la realidad de la problemática que puedan encontrarse las pymes. Esa es mi visión. Yo espero que la compartan nuestros espectadores, nuestras espectadoras, y al final es ver que hay un abanico de soluciones y que cada cual tiene que encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades y a las de su público. Hay que poner el foco siempre, como decíais muy bien, yo estoy de acuerdo, en el cliente. ¿Quién es mi cliente y qué es lo que puedo hacer para llegar hasta esas personas? Así que nada, si nadie tiene
ninguna consulta, que me extraña. Perdonad el taladro que tengo de repente aquí, ¿vale? Es cuestión de los últimos 2 minutos. Decir que me extraña muchísimo que nadie tenga ninguna pregunta, no tanto por la claridad en vuestra exposición, que a mí me parece que ha quedado clarísimo y que la presentación además resume muy bien todo lo que queríamos compartir hoy, sino porque me parece que es la ocasión ahora, es el momento de lanzaros así cuestiones. También es cierto que imagino que como cada cual tenga las suyas muy concretas de su negocio, pues prefieran compartirlas de manera más directa, más individual. Así que... Como dijimos, está el formulario debajo de la presentación. Por eso, sí. Sí, yo les animo desde aquí también a que os trasladen sus consultas para que podáis... Que se identifiquen un poco, no conocemos muy bien la audiencia, pero que al final, si veis los ejemplos, es gente como vosotros, es gente que tenía un negocio, que no se atrevía a hacer las preguntas, que incluso tenían o miedo o no, o ya tenían una experiencia. O sea, es decir, al final de lo que se trata es tener un plan. Entonces, nosotros siempre hacemos eso, tenéis que tener un plan. Si no tienes un plan, no sabes a dónde puedes llegar, no sabes dónde puede estar tu oasis. No, y que el día a día, yo creo que el día a día también nos arrasa, vamos con las orejeras puestas y siempre corriendo, y aquello que decía Adrián antes, es fundamental preparar un sencillo ejemplo, pero que está ahora mismo tan de actualidad como pueda ser el Black Friday, que se lanzan todas las marcas casi que sin haberlo en algunos casos ni meditado. Eso tiene que estar preparado con muchos meses de antelación. Tiene que estar todo previsto. Entonces, cada detalle, cada campaña en la que cualquier empresa quiera entrar, tiene que tener pues, un trabajo detrás. Y bueno, con determinadas herramientas, pues el camino es más sencillo. Nada, como hemos tenido esa demora en el inicio, que de nuevo quiero disculpar, bueno, al final son cosas del directo. Y la tecnología es lo que tiene, que nos facilita la vida y también a veces nos genera estas dificultades. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, que nos han acompañado por la paciencia y por la comprensión. Gracias de verdad de nuevo a vosotros, Alejandro y Adrián, por vuestro tiempo hoy, por la colaboración con la Cámara. Seguiremos en contacto. Y nada, pues desear buen día a todos y todas y muchas gracias. Gracias. Hasta luego.